Esto que ven en pantalla es la biblioteca musical de la Casa de Orleans, o mejor dicho, una pequeña parte de la misma, ya que el conjunto global se expande hasta los 642 volúmenes, que contienen más de 3.900 piezas musicales. Para entender cómo llegó a manos de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria, tenemos que remontarnos a 1974, año en el que un representante del Cabildo de Gran Canaria viajó a Madrid para formalizar la compra del citado archivo, siguiendo los consejos del musicólogo Lothar Siemens. Lothar Siemens, que fue un musicólogo impresionante y que hizo una gran labor cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Una de las cosas que hace al principio, porque empieza a publicar, formaba parte de la Sociedad Española de Musicología, fue vicepresidente de la Sociedad Española de Musicología, fue empezar a adquirir libros, lógicamente, y hacerse una biblioteca propia. Y entonces entra en contacto en Madrid con un librero de viejos, ¿no?, que era Bardón. Y entre todas las cosas que le ofreció Bardón a Lothar fue pues, que le llegó en el año 72 el archivo de los duques de Montpensier. Le llegó esta biblioteca porque los descendientes, pues, bueno, en fin, no sé si quedó algún descendiente o lo que sea, lo cierto fue que se deshicieron de esa maravillosa biblioteca. Y entonces Bardón, al primero que se la ofreció fue a Lothar Siemens. Mire usted, esta biblioteca por 1.000.000 de pesetas, o 6.000 euros actuales. Y entonces Lothar se frotó las manos, dijo, maravilloso esta biblioteca, pero la mujer de Lothar dijo, de ninguna manera entran todos estos libros en mi casa. Y entonces, claro, a él no le quedó más remedio que ver en dónde ubicaba esa biblioteca. Se da la curiosa circunstancia de que en los papeles de la compra se hablaba de la biblioteca musical de la familia de Orleans establecida en España, sin que en ningún momento se hiciera referencia a que esta impresionante colección había pertenecido a los Borbones. Desde luego, Las Palmas no se puede creer lo que tiene, un tesoro inmenso, que no lo tiene ninguna otra comunidad española, y que, bueno, que si se hubieran enterado en el extranjero, se la hubieran quitado de las manos a Bardón, pero vamos, en 2 minutos. Para establecer la cronología del archivo, tenemos que empezar por centrarnos en la figura de la reina doña María Cristina de Borbón dos Sicilias, cuarta esposa de Fernando VII, con quien tuvo 2 hijas, doña Isabel, futura reina de España, nacida en 1830, y doña María Luisa Fernanda, futura duquesa de Montpensier, nacida en 1832. El rey, Fernando VII, muere al poco tiempo, en 1833. La situación de España era con una reina de 3 años y una princesa de Asturias de año y medio, ¿no? Que en principio estuvieron a cargo su educación de su madre, María Cristina. María Cristina era de origen napolitano, era una amante de la ópera italiana, entonces desde un principio era socia del liceo, tanto de la sesión de pintura como de la sesión de música, y participaba pues, en las veladas que se organizaban en el liceo, incluso tocando el piano o tocando el arpa. Tanta era la fascinación de doña María Cristina por el mundo de la música que en 1830 fue la responsable de la fundación en Madrid del Real Conservatorio de Música y Declamación. Era, como decimos, un conservatorio en el que veíamos la recitación y la música. Un conservatorio que en este primer momento, bueno, en esta inauguración, podemos destacar como revistas de la época, como Cartas Españolas, que bueno, tenemos que decir que Cartas Españolas era una revista que era dedicada a María Cristina de Borbón, por lo que era a favor, ¿no? Nos dice directamente de esta apertura: cuanto le han examinado han tenido ocasión de apreciar lo bien entendido de todas sus partes, y bastará añadir que el célebre Rossini, después de haberle visitado detenidamente, declaró que el Real Conservatorio María Cristina era superior a los de París y Milán. Doña María Cristina trató de hacer partícipes a sus hijas de su gran afición. Para ello, le encargó a don Pedro Albéniz que se ocupara de la formación musical de las 2 niñas.
Pedro Albéniz, que se había formado, era hijo de un clavecinista y organista que se llamaba Mateo Albéniz, riojano, lo había mandado el padre a estudiar a París para que se conformara en una época, en los años 20, la década de los 20, y allí pues estudió con un pianista de origen alemán, Karl Brenner, quien le enseñó la técnica, bueno, del momento. Y entonces, bueno, una técnica espectacular de arpegios, de atmósferas sonoras, de todo tipo y tal. Y entonces, bueno, él viene con esa técnica brillante a Madrid y la reina dice, nada, estupendo, este es el profesor de piano del reciente conservatorio que acabo de fundar. Y aparte de eso, pues entonces lo escoge como maestro de sus 2 hijas. Y entonces está en Palacio durante muchísimos años y les enseña a las niñas pues a tocar el piano y les enseña a tocar el piano cada una por separado, pero también les enseña a tocar a 4 manos, a 6 manos, a 8 manos. Bueno, no solo les enseñó a tocar el piano, sino que compuso expresamente para ellas algunas obras que se adaptaban pues, probablemente a sus posibilidades técnicas, ¿no? Otro de los profesores de las infantas, en este caso en la modalidad de canto, fue Francisco Frontera de Valdemosa. Francisco Frontera de Valdemosa es de origen mallorquín. Es un personaje que, bueno, pues fue por una parte compositor, sabemos que tuvo en un inicio formación como violinista, iría a París también a formarse. En este momento en Francia, en París, se le consideraba sobre todo como cantante, ya no como compositor, que era parte de su formación. Cuando llega a Madrid, pues es recibido realmente con las puertas abiertas. Se le nombra no solo maestro de canto en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, sino también se le da un puesto relevante como vocal de la Junta Facultativa. En 1841 se le nombra maestro de la princesa y de la infanta, y junto a Pedro Pérez Albéniz pues completarán la formación de las princesas. Los 2 profesores legaron obras propias al Archivo Orleans, un fondo musical en el que, por cierto, muchas de las composiciones están dedicadas personalmente a las niñas. Las primeras obras españolas dedicadas, realmente está dedicada a Isabel II. Es una colección de valses, boleros y marchas compuestas por Saverio, que era un músico militar francés. Es un libro precioso, es una cuadernación, vamos, increíble. Y lo curioso es por qué la conservó, porque ese sí que está dedicado a Isabel, probablemente además cuando era muy niña, porque la primera página tiene como unos dibujos infantiles y demás. Isabel, la mayor de las hermanas, no tardaría en convertirse en reina de España, con solo 3 años de edad. Fue su hermana, María Luisa Fernanda, quien terminaría convirtiéndose en custodio del archivo, llevándoselo con el tiempo a Sevilla. Ella le pide permiso a su hermana porque el fondo se había conformado, configurado con partituras que también le pertenecían a su hermana, pero la reina, que ya, pues eso, ya la habían entronizado, a ella ya no le interesaba la música, le dice que sí, que se puede llevar todo lo que quiera para Sevilla. Luisa Fernanda realmente destacó en el piano. O sea, ella era una alumna que demostraba muy poco interés en el aprendizaje de las materias habituales, pero en cambio por la música sí mostró bastante interés y especialmente en el piano. Mientras que su hermana, sus gustos se decantaban más hacia el canto, hacia la parte lírica. Y probablemente ese fue el motivo por el que ella fue la que conservó esas partituras de Pedro Albéniz y no Isabel. De hecho, López Portaña, que era el retratista de la familia real, uno de los retratistas que pintó a la infanta Luisa Fernanda delante de un piano con una partitura de Schubert entre las manos. María Luisa Fernanda se trasladó a tierras andaluzas tras su boda con Antonio de Orleans, duque de Montpensier, que resultó ser también un gran amante de la música.
El duque de Montpensier pues era un ilustrado francés que sabía tocar el piano, sabía tocar otros instrumentos, y cuando llega a España, que llega lógicamente por el norte, por San Sebastián, y empieza a descender hacia Madrid, pues en todas las poblaciones por donde iba parando, pues la gente, los músicos de ese lugar, le ofrecían partituras y se las regalaban porque, bueno, era un honor para ellos, ¿no? Y entonces maestros de capilla, directores de banda, etcétera, etcétera, y él todo eso lo guardaba, lo acumulaba porque era un gran aficionado. Era un hombre muy culto y además un músico bastante notable. El fondo musical continuó aumentando a lo largo de los años, hasta el punto de que muchas obras ya no estaban dedicadas solo a las infantas, sino también al propio Antonio de Orleans. Lo interesante de estas obras es que un poco nos muestran los instrumentos que tocaba el duque, porque son obras para armonio, para piano y para violín, con lo cual probablemente él tocaba cuanto menos un poco los tres instrumentos, ¿no? Queda claro que en el hogar de María Luisa Fernanda y Antonio de Orleans la música era un asunto prioritario. Por eso no es de extrañar que, una vez asentados en Sevilla, siguieran dando rienda suelta a su pasión. Desde que los duques se instalaron en Sevilla, en 1848, rápidamente se integraron en la vida musical de la ciudad, que en ese momento se centraba, por una parte, en el Teatro San Fernando. Sevilla fue una ciudad en esa época donde hubo muchísimas representaciones de ópera, hubo años donde hubo más de 100, y por otra parte en la Sociedad Filarmónica Sevillana. Ellos organizaban también eventos dentro del Palacio de San Telmo. Por una parte estaban los bailes de disfraces, también organizaban veladas musicales y serenatas al aire libre. A veces venían cantantes famosos a cantar a la ópera y se les invitaba pues, a una velada musical a actuar en el palacio. En uno de sus hijos, Antonio María Luis, infante de España y duque de Galiera, fue en quien recayó la tarea de mantener vivo el patrimonio musical de la familia, en lo que supone la tercera generación de la historia. Antonio de Orleans, pero duque de Galiera, que se casó con Eulalia, que era su prima, era hija de Isabel II. Y cumplió con creces este cometido, siendo el máximo responsable de que la colección se conozca como Archivo Orleans. Reúne un repertorio amplísimo de obras desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. Además abarca todos los géneros: música orquestal, música para piano, música vocal, zarzuela, canción, ópera. También recoge muchos métodos y después incluso tiene una muy interesante colección de las revistas habituales de música de la época a lo que los duques estaban suscritos, ¿no? También es fundamental porque encontramos un número de partituras que es insólito. De ellas hay un gran número que son partituras manuscritas. Este es una partitura manuscrita, todo hecho a mano, todo. Si por algo sobresale el Archivo Orleans, es por la luz que arroja sobre la labor de los artistas españoles de la época, como Juan de Castro, Luisa Durán de León, Silverio López Uría o Manuel García, entre otros muchos. Todo el repertorio español es un repertorio bastante raro para el momento y para nosotros. De ahí han salido muchos trabajos de investigación de musicólogos que han buceado en ese archivo y que han sacado, pues, y que han estudiado
partituras de compositores para canto, para piano, para guitarra, porque la música española tiene unas características muy especiales que no tiene nada que ver con la música europea del momento. La música europea es mucho más refinada, mucho más. En cambio, el español es de la raigambre española, es como si fuera, coge elementos de la música popular. Y entonces, bueno, pues eso tiene una importancia enorme. Pero tampoco debemos pasar por alto el resto, de sumo valor, y en el que podemos encontrar partituras de algunos de los músicos más importantes a nivel mundial. Está representado pues, desde Bach hasta Rachmaninoff, y una representación instrumental bastante extensa. Por poner un ejemplo, si hablamos de Beethoven, están la integral de sus sinfonías, la integral de sus oberturas para orquesta, la integral de sus sonatas para piano o la integral de sus conciertos para piano, y equivalente en otros compositores, ¿no? Zarzuelas, canciones y óperas españolas, sinfonías, marchas militares, sonatas, caprichos, fantasías, ballets, himnos, contradanzas. Hay de todo lo que puedan imaginar, y muy bien catalogado. Y después, quitando las que son obras completas, las obras están clasificadas por género, cosa que era habitual en todas las familias que tenían una colección musical de la época. Por ejemplo, en el canto pone música para piano, música para canto o lo que sea. Pero de todas las piezas que componen el Archivo Orleans, hay una muy especial, paráfrasis de la Marcha Real Española, ya que no solo está dedicada a los infantes Antonio de Orleans y Eulalia de Borbón, sino que se tocó expresamente para ellos en Canarias. En 1893 viajaron a Chicago a la Exposición Universal que se organizó en esa ciudad en representación de la regente María Cristina. Y en el viaje hicieron escala aquí en Canarias, luego en Cuba, llegaron a Nueva York y de allí fueron a Chicago. Y como había pasado con sus padres, que en aquellas ciudades que visitaban se les recepcionaba con obras, se les dedicaba a las obras, pues también a ellos se les dedicó. El autor de esta pieza fue Bernardino Valle Chinestra, que, aunque no nació en Canarias, sí que desarrolló la mayor parte de su actividad profesional en la que él llamaba su tierra de adopción. Él era aragonés, nació en Villamayor de Gállego, un pueblito de Zaragoza, cerca de Zaragoza, y desde pequeñito sus padres lo mandaron a Zaragoza, a la SEO, que es la catedral, al coro de la catedral, y allí empezó a estudiar él como cantorcico y empezó a estudiar allí música. Y bueno, pues destacó tanto que incluso cuando su profesor, cuando él tenía 12 años, su profesor enfermó y él ya con 12 años se hizo cargo del coro y de dar las clases. Con lo cual era ya desde pequeñito se le veía ya que era una persona ya que iba a ser muy relevante en la música. De allí pasó al Conservatorio Superior de Música de Madrid y fue también un alumno destacadísimo y se codeó con los más destacados, con los músicos, compositores, que fueron los más destacados después a finales del siglo XIX en la península. Y cuando aquí la Filarmónica falleció el director de la Filarmónica, pidieron a Madrid el músico más relevante que hubiera para contratarlo para la Filarmónica. Y entonces le recomendaron a Bernardino. Y entonces llega Bernardino Valle en el año 78. Y ya se queda aquí, se radica en Las Palmas hasta su fallecimiento en 1928. Bernardino Valle es un gran referente para la música en Las Palmas, porque no solamente era un gran director de orquesta, era un gran pianista. Muchísimos cantantes que pasaban por aquí, por las islas, y que daban recitales, eran acompañados por Bernardino Valle, porque tenía una formación musical excelente, de un alto nivel, y luego era un gran compositor. Fue muy estimado, realmente podemos decir que lo adoptaron. De hecho, su integración en la vida social isleña se puede observar al haber sido incluso nombrado hijo adoptivo de la ciudad.
Lo realmente interesante y atractivo de este fondo musical es que, si el contenido es importantísimo, no lo es menos su presentación. Por lo que es de una riqueza, ya no solo la música que está escrita, sino que el patrimonio y la litografía que hay detrás es realmente una fuente patrimonial importante. Con encuadernaciones en piel, encuadernaciones en seda y en otros materiales y con estampaciones en oro. Es decir, y con los escudos, lógicamente, del duque de los duques de Montpensier. Aquí, para igualar lo que quería hacer el encuadernador, cortó parte de la hoja para poder formar el libro. Porque normalmente, bueno, son partituras unidas. También encontramos encuadernaciones de lujo. De hecho, encontramos eslibris de la familia Orleans que tienen un gran valor histórico, además de los distintos grabados que pueden observarse en las partituras. Y si bien no todos los volúmenes están encuadernados, hasta los que se encuentran dentro de carpetas están realizados con un gusto exquisito y mucha atención por los detalles. Este es un ejemplo de las carpetas. Y por ejemplo, esta contiene esta suelta, sin encuadernar. Pero no se trata solo de admirar las encuadernaciones. En muchos casos ha hecho falta realizar cuidadosas tareas de restauración. Pues este es uno de la muestra, de la foto, que tenemos el estado anterior, era grapado y bueno, hubo que desmontarlo todo, volverlo a coser con 2 cintas, un cosido, creo que es cosido alterno, estaba mal. Y este es el resultado. A pesar de todo lo que ya se sabe, aún queda mucho camino por recorrer para desentrañar todos los misterios que todavía guarda el archivo de Orleans. Que es importante o que, aparte de la extensión, es que permite acercarnos a un repertorio de músicos locales, músicos de banda, que si no, pues igual habría sido totalmente desconocido actualmente. Yo espero que en el futuro la ciudad y los centros docentes de Las Palmas pues puedan ocuparse de difundir todo este repertorio impresionante. Me parece que es algo que para Canarias, el que exista esto, me parece un éxito tremendo. Por eso, el archivo Orleans es tan importante, porque puede arrojar luz sobre una gran y desconocida parte de la tradición musical en España, y porque la suya es una historia fascinante que necesita ser contada y compartida.